Kaixo, después de este pequeño descanso, que espero que os haya servido efectivamente para descansar un poco, llegamos al ecuador de estas pruebas de la educación y llegamos con una ponencia de la mano de Andrea Harfalui. Andrea es doctora en educación por la Universidad de Deusto. Actualmente trabaja aquí en la casa. Lo sabréis muchos y muchas mejor que yo. Es profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación. Su línea de investigación se centra en la promoción del éxito académico y social del alumnado vulnerable, especialmente de etnia gitana y alumnado migrante. Andrea tiene experiencia investigadora a nivel internacional y también tiene experiencia internacional en la formación de profesorado en países tan diversos como Brasil, Nicaragua, Portugal o Irlanda y, por supuesto, también en España. Es la vicepresidenta de la Asociación Mestiza para la Promoción de la Literatura Temprana, galardonada en San Sebastián con la medalla al Mérito Ciudadano, y combina su dedicación científica, de la que nos va a hablar ahora, y docente en esta facultad con voluntariado en escuelas situadas en entornos desfavorecidos. Concretamente hoy Andrea nos va a hablar de cómo la multiculturalidad, ¿verdad?, que caracteriza muchas aulas, se puede aprovechar, ¿verdad?, para un mejor aprendizaje y una mejor convivencia. Andrea, adelante. Muchas gracias. A ver, orain, eskerrik asko. Bueno, niretzat tore handia da, para mí es un privilegio enorme, estoy muy feliz, no os voy a contar lo feliz que estoy, pero sí os lo voy a intentar transmitir a lo largo de estos minutos, que tengo la suerte y el privilegio de poder compartiros pues avances, ¿no? y un poco lo que nos dice la evidencia sobre cómo podemos aprender, cómo podemos convivir al mismo tiempo, ¿no?, sin renunciar a ninguna de esas dos cosas que son, como sabéis, súper importantes, ¿no?, en la vida de las personas humanas, en entornos que son culturalmente diversos, que son una realidad que no tenemos más que abrir los ojos, ¿cierto?, para darnos cuenta que nuestras aulas, nuestras vidas y nuestras comunidades son cada vez más diversas y negarnos a esto pues no nos va a ayudar, ¿no? Y hacerlo además, ¿no?, estar en la casa, como decía Marta, estar aquí con vosotros y con vosotras, viendo caras conocidas y otras desconocidas, lo cual también me alegra enormemente, y además hablando de un tema que me apasiona profundamente y que confío que también pues, podamos conectar en este nivel, ¿no?, que es la educación infantil, ¿no? Sabemos que esos primeros años de vida, esos primeros, ¿no?, momentos en los que las personas aparecemos en el mundo, ¿no?, juegan un papel fundamental, ¿no?, en el aprendizaje y en el desarrollo, ¿no? Se desarrollan funciones que son imprescindibles para la vida presente y para la vida como personas adultas, ¿no? Esas funciones cognitivas, esa adquisición del lenguaje que nos hablaban al comienzo, ¿cierto? Esas primeras habilidades sociales, el compartir, ¿no?, el expresar nuestros deseos, nuestros sentimientos, todos esos engranajes comienzan a fundamentarse en la educación infantil, ¿sí? Ya nos dicen, bueno, décadas de investigación científica, la educación infantil es un ámbito que ha llamado la atención, ¿no?, afortunadamente, de muchísimas disciplinas científicas, ¿no?, entre ellas, bueno, pues la neurociencia, la psicología, ¿cierto?, también las ciencias de la educación, ¿no?, y ya nos, desde diversas perspectivas, ¿no?, desde estas diversas disciplinas, ya nos muestran, ¿no?, evidencia de cómo esas primeras experiencias a las que las personas, ¿no?, más pequeñas están expuestas, ¿no?, o estamos expuestas, permean, ¿no?, en la configuración misma del propio cerebro, ¿no?, cómo esa exposición a esas primeras experiencias, a esos primeros entornos, juega un papel clave, ¿no?, en la propia arquitectura cerebral de los bebés, ¿no?, en este caso de los niños y niñas más pequeños y más pequeñas, ¿no? Y esto es bueno o puede ser malo, ¿no?, en función de las experiencias. Es un arma de doble filo, digamos, ¿no? Esto puede ser maravilloso si tenemos unas experiencias maravillosas, unas experiencias estimulantes, ¿cierto? Y puede ser pues, fatal si estamos expuestos y expuestas a situaciones de trauma, situaciones, ¿no?, de estrés continuado y demás, ¿no?
¿Qué ocurre? Que garantizar, ¿no?, el bienestar y el desarrollo desde estos primeros años de vida, ¿no?, es clave, no solo para asegurar un presente constructivo, un presente sostenible, ¿no?, sino también para andamiar o para cimentar, ¿no?, un futuro pues, más basado en la justicia social, más ¿no?, alineado con esos objetivos de desarrollo sostenible que cada vez se van moviendo, ¿no?, van moviendo un poco el horizonte de lo que nos imaginamos que es lo ideal, ¿no?, de lo que nos imaginamos que es más justo, ¿no? Y esto pasa indiscutiblemente por una educación infantil, ¿no?, por un espacio rico, por un espacio estimulante, por un espacio que, como digo, aglutine esas dos esferas y no renuncie, ¿no?, ni al aprendizaje, ni a lo emocional, ni a lo cognitivo, ¿no?, que parece que siempre tenemos que estar en disputa de estas dos opciones, ¿cierto? O hacemos programas o hacemos actividades que priorizan todo lo emocional, desechando lo académico, o ponemos en marcha actividades o programas que priorizan todo lo académico, parece que desechando lo emocional. Esto no es cierto, esto no es real, ¿sí? Son dos ruedas del mismo autobús, digamos, ¿no? Y tenemos que poder operar con esta mirada, ¿no? Cuando decimos, ¿no?, que la educación infantil tiene el potencial, efectivamente, ¿no?, de asegurar unas sociedades más justas, unas sociedades más cohesionadas, ¿no?, de tener esos primeros fundamentos, esos pilares, ¿no?, tan importantes, para que esto sea así es necesario que sea una educación infantil de alta calidad, ¿sí? No es lo mismo una etapa de 0 a 6 en la que puedo estar expuesto o expuesta a estímulos X que si estoy expuesta, ¿no?, a estímulos que dicen de alta calidad. Ahora veremos en concreto, cuando hablamos de educación infantil de alta calidad, la literatura científica, cómo lo define, ¿vale?, qué patitas tienen este paraguas de alta calidad, ¿no?, que puede sonar así muy rimbombante y muy esponjoso, pero tiene, ¿no? Vamos a ver un poquito esos dos fundamentos, ¿no? Sí, compartiros, un poco a grosso modo, las personas que han estado mirando más de cerca y de manera más longitudinal en el tiempo, ¿no?, los impactos, los beneficios potenciales de asistir a una educación infantil de calidad, no centrándose únicamente en un ámbito en concreto, ¿no?, del aprendizaje o del desarrollo, sino cogiendo un poco en ese paraguas, ¿no?, todos los diversos ámbitos del aprendizaje y el desarrollo, el aprendizaje cognitivo y el bienestar social simultáneamente, ¿no? Os traigo este ejemplo, ¿no?, que lideraron desde la Universidad de Oxford científicos como Cathy Silva, que seguro conocéis quienes estáis más involucrados y involucradas en la educación infantil, pero es una eminencia en el ámbito, ¿no?, o Edward Melswitz o Pat Sammons, ¿no?, que investigaron a través de un proyecto longitudinal, ¿no?, siguieron a niños y niñas, a más de 3.000 niños y niñas en Reino Unido, desde los 3 hasta los 16 años, ¿no?, para ver un poco las condiciones a las que estaban expuestos y expuestas en esos primeros años de vida, ¿sí?, qué influencia o qué impactos podrían tener a lo largo de su andadura académica, ¿sí?, a lo largo de los distintos años. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Que aquellos niños y niñas que asistían durante, ¿no?, en ese primer periodo, digamos, ¿no?, de la etapa escolar, a servicios, ¿no?, que estaban etiquetados o que cumplían los requisitos de ser de alta calidad, pues mostraban unas mejoras en el aprendizaje y en el bienestar de manera simultánea, como os decía, y esto era especialmente beneficioso. Quienes más se beneficiaban de estas mejoras, ¿sí?, quienes más salto hacían en esas mejoras, eran aquellos niños y niñas que partían o que venían de entornos desfavorecidos en ese primer momento. Esto quiere decir pues, niñas y niños en tránsito, familias no académicas, familias que en un momento determinado tienen dificultades, ¿no?, económicas de cualquier tipo, ¿no? Y esto sabemos que como está ahora mismo ¿no?, la carestía de la vida, pues el porcentaje de niños y niñas que están en el umbral de la pobreza es más alto, ¿no? Entonces, quienes más se beneficiaban veían que eran precisamente quienes menos tenían en casa, ¿no? Vieron también, ¿no?, uno de los resultados que también llamaba la atención era que quienes habían estado expuestos y expuestas a esos primeros espacios denominados de alta calidad, pues revertían mejoras en matemáticas a los 11 años, ¿no? Imaginaros, ¿no?, 7 años después, pues tenían mejores resultados en el dominio de las matemáticas, ¿no? Pero es que a los 16 años, 13 años después, ¿no?, de estar en esa educación infantil, demostraban también una mayor tendencia a rendir mejor, a sacar mejores notas en el ámbito académico en general. Ahí encompasaban un poco las diferentes disciplinas, pero también en comportamiento prosocial, ¿no?, como os decía, sin renunciar a ninguna de esas dos esferas, ¿no? Y además veían que tenían mayores tasas de cursar estudios superiores, ¿no?, de promocionar a la universidad y continuar estudios superiores, ¿no?, con todos los beneficios que eso reporta. Ayer estaba hablando con una estudiante gitana que está terminando el grado en educación social en esta casa,
en la UPV y hablábamos de lo importante, ¿no?, que es esto de cursar los estudios superiores. Es cierto que ahora mismo un título universitario no te garantiza, ¿no?, tener un buen trabajo, pero también es cierto que hasta que no se demuestre lo contrario, lo que nos dicen los datos y las estadísticas más grandes que controlamos, ¿no?, a nivel europeo y a nivel mundial, es que una mayor preparación académica abre más puertas, abre más posibilidades a unas mejores oportunidades laborales con todo lo que eso implica, ¿no?, mejor, pues, bueno, calidad de vida, etc, etc. Entonces, hasta el momento esto sigue siendo así, ¿sí? Y pedían también que asistir a estos contextos de educación infantil de alta calidad implicaba también una reducción de riesgos, pues, en comportamientos ansiosociales, comportamientos, pues, situaciones de estrés o también en mejora académica. Sabéis que ahora los servicios de psiquiatría infantil están saturados ahora mismo, ¿no?, en nuestro... Bueno, pues esto también es un problema que, pues bueno, una educación infantil de calidad nos puede ayudar a prevenir o a revertir, ¿no? Os adelantaba que os iba a contar muy brevemente qué es lo que nos dice la literatura científica o cómo nos ha ayudado a entender o a definir, ¿no?, a tener un poco de consenso, ¿no? Si yo hablo de calidad, lo que para mí puede ser calidad, igual para mi compañera no, ¿no? Pero para que haya, ¿no?, un consenso, ¿no?, que es lo que es la base, ¿no?, de los avances científicos, se define, ¿no?, o se acuerda un poco que la educación infantil de calidad se mira en factores estructurales y en factores pedagógicos, ¿sí? Lo estructural sería todo lo que sin hacer grandes obras no podríamos cambiar, ¿no?, pues las paredes, las puertas, los pasillos y demás, y los factores pedagógicos son todo eso que sí podemos cambiar, ¿sí? Y por eso os pongo un tono de emoción, porque sí, podemos cambiar, esto abre una puerta, ¿no?, a la posibilidad de hacer, ¿no?, pequeños cambios que pueden tener grandes beneficios, ¿no? Una revisión de hace 2 añitos, muy reciente, ya incidía que estos cambios o estos ajustes, ¿no?, lo que podamos hacer que se clasifiquen dentro de estos factores pedagógicos, incide más, ¿no?, y tiene más impacto en la mejora académica y social de los niños y las niñas más pequeños y pequeñas que los factores estructurales. Esto no quiere decir, no estoy en contra de hacer obras en las escuelas o que tengan que cambiar los mobiliarios, no estoy diciendo eso, sino que, bueno, que hay mucho margen, ¿no?, sin necesidad de hacer grandes cambios estructurales, ¿no? Dentro de los factores pedagógicos, cuando nos pusimos a investigar, a hacer una revisión sistemática de la literatura en 2020 para conocer concretamente en contextos multiculturales qué sabíamos de aquellos factores, ¿no?, que nos ayudaban o que creaban climas positivos de aprendizaje, ¿no?, y de convivencia positiva en estos ambientes, como os digo, dábamos con algunas claves. Os las pongo aquí abajo en el cuadradito azul, ¿vale?, del mismo color que los factores pedagógicos, porque todos estos se identificaban dentro de esa esfera, ¿vale? Lo tenéis publicado también en acceso abierto, por supuesto ahí en el QR, pero igualmente como luego tendréis, pues, acceso al PowerPoint, pues luego tenéis también la referencia, ¿sí? Veíamos que concretamente en contextos multiculturales, donde conviven niños y niñas de distintas culturas, en aulas de infantil, revertían mejor convivencia, mejor clima, ¿no?, un clima más positivo, los que se centraban bueno, los que aumentaban, digamos, los tiempos para el aprendizaje, ¿no? Esto no va en contra del juego libre y todos sus beneficios, pero sí que, pues, nos decían que aquellos espacios que estaban más orientados a la adquisición de conceptos, que estaban diseñados específicamente, ¿no?, para adquirir todos esos materiales y que todos esos conocimientos, perdón, y que los materiales estaban implantados, digamos, en esos espacios con una intencionalidad clara, pues revertían una, bueno, mejor convivencia, ¿no? También que las interacciones, ¿no?, entre el profesorado y el alumnado fueran, pues, de un tono cálido, estuvieran ajustadas, ¿no?, a las necesidades, esto de tuned, ¿no?, de estar como conectados y conectadas con los niños y las niñas, ¿no? Si un niño me habla bajito, yo no le voy a gritar, o si un niño me grita, pues tampoco quiere decir que le voy a gritar, pero sí que voy a ajustarme, ¿no?, a las necesidades o al contexto que me está enseñando, ¿no? Y esas ideas de las altas expectativas que también lo hemos ido, ¿cierto?, escuchando con el potencial del lenguaje, ¿no? Veíamos también que la colaboración entre las escuelas y las familias, cuando estamos hablando de contextos multiculturales, es especialmente relevante también, cuando estamos mirando, ¿no?, contextos de convivencia positiva. Y no solo familias, ¿no? Hablamos también de comunidad. Ya sabéis que las familias a veces, pues, ¿no?, los nuevos modelos de familia se van desdibujando, tenemos distintos modelos, pues hablaban de comunidad, ¿no? Y también las interacciones entre iguales, ¿no? Esas oportunidades de interacción entre niños y niñas de distintas culturas, ¿no?, que generaban situaciones de diálogo provechosas, que generaban incluso o que podían, ¿no?, abrir espacios para generar lazos de amistad con todo lo potencial que tenían, ¿no? Esto es clave, ¿no? Y esto, si hay
pocos consensos en la comunidad científica internacional en educación, ¿no? Que decíamos, igual en medicina nos cuesta menos encontrar consensos, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y estas jornadas son una prueba de que cada vez tenemos más consensos, de que cada vez vamos cimentando nuestros pasos en la dirección que nos marca la ciencia, y esto es fantástico, ¿no? Pues uno de estos consensos importantes es que las interacciones juegan un papel fundamental en el aprendizaje y en el desarrollo humano, ¿no? Esto es algo que llevan investigando, que llevan pues, recogiendo datos y generando materiales pues muy útiles, ¿no? muy de usar en el Center on Developing Child de la Universidad de Harvard que tenéis aquí, pues si queréis consultar en algún momento, pero sí que incide, ¿no? en ese potencial que tienen las interacciones recíprocas, ¿no? De tú me dices algo, yo te contesto, tú me vuelves a decir. Esto en bebés se ve muy claro, ¿no? Cuando empiezan a balbucear, pero en niños pequeños no es menos cierto, ¿no? Y con personas mayores pues tampoco deja de ser cierto, ¿no? Esas interacciones que están en la base del desarrollo, ¿no? Referencias más cercanas o más cercanas en el tiempo, ¿no? Cuando se habla de ciencia del aprendizaje y el desarrollo, ya nos dice, ¿no? que necesitamos sin excepción tener esta mirada científica para abordar de manera eficaz esas desigualdades que pueden, como decía el compañero al principio, ¿no? agrandar esas brechas, ¿no? Si no hacemos algo para no cerrar esas desigualdades, esas brechas, por sí solas no se curan, no es un arañazo que se pueda curar solo, ¿no? es una brecha que se puede ir aumentando y que aumenta peligrosamente, ¿no? si no hacemos nada. Por tanto, necesitamos esa fundamentación de ciencia, esa fundamentación científica también en educación infantil, especialmente cuando hablamos de contextos multiculturales. ¿Por qué os digo esto? Pues porque si bien se ha demostrado que una educación infantil de alta calidad, definida en los términos que os he compartido hace un momentito, tiene el potencial, ¿no? de revertir esas desigualdades sociales más profundas, también es cierto que quienes están expuestos a entornos, ¿no? de educación infantil de menos calidad, menos estimulantes, con una rotación mayor del profesorado, con menos interacciones, con menos oportunidades para interactuar entre iguales, con lo que se llama lo contrario a la alta calidad, pues no, con textos de baja calidad, pues no solo no ayuda, sino que hace daño, ¿no? O sea, damos pasos hacia atrás, ¿no? No utilizamos ese potencial, ¿no? que tiene la educación infantil de calidad, sino que la estamos desaprovechando en una ventana del desarrollo que es crítica, ¿no? que son esos primeros años de vida. Me ha gustado mucho también rescatando, ¿no? algunas ideas clave también para este ratito que tenemos, esta idea, ¿no? de la brecha de las palabras, ¿no? que podemos controlar, que los niños y niñas pequeñas y pequeños controlan, ¿no? en un determinado espacio de tiempo, pues es enorme, ¿no? es enorme si no tenemos entornos que los estimulen, ¿no? Pensar si en casa, si sus casas no tienen quien les hable, ¿no? de manera pues más avanzada, de manera más compleja, ¿no? Esos niños y niñas necesitamos asegurar que en las escuelas, ¿no? que en las aulas de infantil sí que encuentran esos estímulos, porque para muchos y muchas es la única oportunidad que tienen. Luego no tienen academias a las que puedan asistir, o luego, ¿no? esas desigualdades se van a ir, ¿no? aumentando con el tiempo, ¿no? Y esta es una de las preocupaciones, ¿no? que la Comisión Europea lleva tiempo señalando, ¿no? la idea de cómo hay determinados contextos educativos pueden ayudar, ¿no? a revertir pues, situaciones críticas, ¿no? como el abandono escolar temprano, ¿no? que llega preocupando a la Comisión Europea desde hace tiempo, donde el alumnado, ¿no? de minorías étnicas, ¿no? o de situaciones más desfavorecidas está siempre sobrerepresentado y sobrerepresentada, ¿no? Y en este sentido, en el marco de Horizon Europe, que como sabéis es el programa de investigación científica que tiene más recursos económicos a nivel mundial, con 93,5 billones con B de euros, ¿vale? destinados a las diferentes ciencias, ¿no? Y dentro de esas prioridades, una de ellas es precisamente esta, ¿no? reducir el abandono escolar temprano y el bajo rendimiento académico, ¿no? Y dentro de todo, una de las pistas que nos da ese programa, que nos marca esas prioridades, ¿no? es el potencial que tiene la educación infantil. Aparece como un factor protector, como un factor preventivo para no tener que después lamentarnos, digamos, ¿no? situaciones pues eso, de abandono escolar o de bajo de rendimiento académico, ¿no? Es la primera vez que un proyecto de esta envergadura se dirige desde el País Vasco, así que creo que es una buena noticia que tenemos que compartir, aunque no sea desde esta casa de momento, es desde la Universidad de Deusto que se dirige, pero bueno, sigue siendo una buena noticia, ¿no? Están en colaboración pues, instituciones, universidades, ¿no? desde la de Newcastle, Malta, Porto, Helsinki, e instituciones relevantes como la Asociación de Padres y Madres de Europa, Save the Children, que seguro conocéis, ¿no? Entre otras, ¿no? Que no me olvide también del Ministerio de Educación de Portugal, o sea que hay implicados varios agentes, ¿no? preocupados y preocupadas para dar respuesta a esta problemática, donde digo, ya se identifica el factor protector, ¿no? que juega el papel, ¿no? que tiene la educación infantil de calidad. Y en este contexto os vengo a compartir cómo, ¿no? dentro de esta idea de
si las interacciones entre iguales son clave, especialmente en contextos multiculturales, ¿no? Donde algunas investigaciones ya nos reflejan que hay pues un mayor índice de conflictos, que están expuestos y expuestas a una peor calidad, ¿no? en la educación infantil, vimos que aprovechándonos, utilizando esta evidencia que os he compartido ahora de forma muy breve, ¿no? Estos factores, ¿no? de alta calidad, entre ellos la oportunidad de maximizar interacciones entre iguales, vimos cómo en una escuela, en un centro educativo que cuenta con su mayoría de que todos sus estudiantes o son gitanos y gitanas o son migrantes de distintos continentes del mundo, ¿sí? Vemos que organizando, haciendo operativas sus aulas de manera que maximizaban, que aumentaban exponencialmente las oportunidades de interacción entre iguales, combinadas con esa idea de tiempo de instrucción o de tiempo provechoso para el aprendizaje y combinadas con la participación de la comunidad dentro del aula, ¿sí? Este batido de 3 ingredientes que son clave en la educación infantil de calidad, resultaba en esto que os traigo aquí, ¿no? Y es este gráfico que enseguida os explico muy cortito, pero tiene que ver, es el resultado de un curso académico completo siguiendo a estos niños y niñas, grabándoles en audio y analizando las interacciones verbales que producían entre ellos y ellas en estos formatos de trabajo, en estos formatos que tenían, ¿no? de interacciones entre iguales. ¿Y qué es lo que vimos al final del curso? Bueno, pues que la mayoría de interacciones verbales, la mayoría del tiempo que expresaban frases, palabras, ¿no? Estos son niños y niñas de 5 años en concreto, pues la mayoría de veces lo hacían para ayudarse. Lo hacían para ayudarse, para andamiarse, para guiarse en la tarea, ¿sí? Lo hacían también para celebrar los logros del de al lado o de la de al lado, para verbalizar ese pensamiento, ¿no? Con esto de Vygotsky ya sabéis, ¿no? Que el pensamiento guía el lenguaje y tenemos, ¿no? Me alegro muchísimo de haberos escuchado antes porque también conecta con esto, ¿cierto? Si el pensamiento guía el lenguaje y tenemos oportunidad de ver que estos entornos favorecen que los niños y niñas vayan hablando para ir pensando al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, hablan sobre las normas, ¿no? que han acordado para el correcto funcionamiento de este contexto. Esto que os cuento así de corto, os traigo algunos ejemplos, ¿vale? Cuando abrimos esa cajita de ayuda y andamiaje, ¿no? de esa categoría de interacciones verbales orientadas a la ayuda y andamiaje, veíamos que la mayoría del tiempo era para ayudarse de forma activa, para ofrecer ayuda, pero también para pedir ayuda. Y esto es algo importantísimo que nos puede ayudar, no solo, o sea, que podemos aprender de estos niños y niñas, ¿no? Migrantes y gitanos y gitanas, para incorporar en nuestra vida. No es malo pedir ayuda, ¿no? Es una cosa que tenemos que poder, que si bien estos niños y niñas lo hacen, luego en algún momento se nos va olvidando, ¿no? Pero algunos ejemplos, ¿no? De ofrecer ayuda. Por ejemplo, Silvia le decía, Hassan, ¿puedo ayudarte? Verás que es muy fácil. O Juan, ¿cómo andamia, ¿no? La solución de Malika cuando tiene algún problema. Pues mira, puedes hacerlo así. Estaban hablando, estaban jugando, estaban manipulando bloques. ¿Sabéis estas taulachos que tienen a veces estos bloquecitos de colores para las cantidades, que el 10 es más grande, el 8 tal, y el 1 es una piecita pequeña? Pues estaban haciendo un ejercicio manipulativo para entender las cantidades y las equivalencias, ¿no? Y entonces le dice, ¿ves? Hay 2 formas. O pedir ayuda, ¿no? Hassan le dice, John, ¿cómo es esto? O Fátima le dice a Zeynab, ¿puedes ayudarme? Y Zeynab le contesta, sí. Y dice, es que es tan difícil, Omar, ¿puedes ayudarme con esto? La cantidad de veces que se piden ayuda o que se ayudan espontáneamente, pues es, como os digo, la mayoría, ¿no? De las veces. Y otra categoría que veíamos también interesante es esta idea de celebrar los logros de los otros y las otras, ¿no? Que también es algo que veíamos en estos contextos. Aquí os dejo algunos ejemplos, pero tenemos mucho más. Esto ocurre, como os decía, en una realidad de mayoría gitanos, mayoría migrantes, ¿no? Distintos países de Europa, donde el potencial de las interacciones entre iguales ha dado lugar no solo a estos momentos de solidaridad, ¿no? de ayudarse y de andamiarse, sino también pues, ha tejido lazos de amistad, ¿no? Y esto es algo que pudimos ver en un estudio longitudinal, que ahora os cuento un poquito más, pero sí, para situarlo brevemente, ya sabéis que el poder de las amistades es enorme, ¿no? Esto no es, bueno, perdón, no sé si es un eslogan, ahora me he quedado problematizada por esto, pero ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la literatura científica? Que las relaciones de amistades, ¿no? Este primer acercamiento a los mundos íntimos de los otros y las otras, sí que empiezan en los primeros años de vida, ¿no? Sabemos que esas primeras relaciones que se generan tienen un potencial enorme para protegernos en los distintos avatares que nos enfrentan la vida. Y sin embargo, también nos dice la literatura científica que estas amistades que se generan en los primeros años de vida suelen ser muy efímeras, suele ser como una fruta de temporada, ¿no? Que va y viene, digamos, en un momento, ¿no? Que son transitorias y que son poco estables. Sin embargo, esto es lo que nos dice hasta ahora la literatura, ¿vale? Pero sin embargo, cuando miramos, seguro que conocéis el Adult Study de la Universidad de Harvard, que se dedicaron a recoger datos de todo tipo durante generaciones, ¿no? Desde después de la Segunda Guerra Mundial, tienen
publicado este libro de La Buena Vida, Una Buena Vida, que es, bueno, no os quiero hacer spoiler, pero os lo voy a adelantar. La clave de de una vida sana y feliz no es el dinero y no es comer frutas y verduras, perdón, son las relaciones de amistad, son las relaciones sociales, ¿sí? Tanto es así que parte de los resultados, ¿no? Os tengo aquí vuestro gráfico de un estudio que publicaban en 2007, ya nos decían, ¿no?, que los niños y las personas, ¿no?, que venían de enfrentarse a situaciones tan traumáticas como el frente, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, aquellos que regresaban, porque eran todo hombres, ¿no?, aquellos que regresaban y que tenían y que referían tener un buen amigo de la infancia, tenían un menor riesgo de sufrir estrés postraumático. Esto os lo cuento muy corto, pero es más complejo el estudio, si queréis leerlo, pues es maravilloso, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que realmente esos primeros amigos y amigas que nos hacemos de pequeños y pequeñas nos pueden proteger de una situación tan traumática como puede ser, ¿no?, enfrentarnos a una guerra. Ojalá nuestros niños y niñas no tengan que enfrentarse a una situación así, si bien que sabemos que pues, hay realidades que no hay momentos o hay contextos en la actualidad que así lo están diseñando, ¿no? Pero vimos que con este grupito concreto de niños y niñas de distintas culturas que ya tenían esta habilidad, esta tendencia a ayudarse, ¿no?, les preguntamos a los 2-3 años, ¿no?, después de recoger estos datos durante este curso escolar, cuando ya estaba en tercero o cuarto de primaria, les volvimos a preguntar, nos volvimos a juntar con ellos y con ellas para preguntarles, ¿no?, pues qué tal estaban, si seguían siendo amigos y amigas de los que antes nos contaban, ¿no?, cómo es que estaban aprendiendo, qué tal se sentían, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Que sí, que había niños y niñas que referían continuar siendo amigos y amigas de aquellos y aquellas con quienes habían compartido esas experiencias de ayudarse, esas experiencias de andamiarse, ¿no? Esto lo publicamos el año pasado en la revista Learning, Culture and Social Interaction, que también está en acceso abierto, y os traigo aquí algunos trocitos para abrir el apetito, ¿no? ¿Qué nos decían? ¿Qué aprendimos de estos niños y las niñas? Bueno, que esas claves para crear y mantener las amistades en entornos multiculturales también pueden venir al tiempo que aprendemos, ¿no? Por ejemplo, un niño gitano nos decía, pues recuerdo que cuando estábamos trabajando de esta forma, ¿no?, en concreto en grupos interactivos, hablábamos mucho, estábamos juntos todo el tiempo y así sin más, pues nos hicimos amigos, por ejemplo, ¿no? Claro, a más tiempo, esta idea del roce hacia el cariño, no en este sentido, sino claro, a más tiempo de exposición tengo, a más oportunidades de hablar con el de al lado o la de al lado, me ayudan, les ayudo, esto genera, ¿no?, pues un caldo de cultivo ideal para tejer estas relaciones de amistades, ¿no? O como esto no es incompatible con esa idea de seguir aprendiendo, ¿no? O cuando definen, ¿no?, cuando le preguntamos ¿por qué decidiste seguir siendo amigo o amiga de quienes habían dicho, ¿no? Dice, bueno, porque nos tratamos bien, porque no nos peleamos ni nos enfadamos, porque nos cuidamos. Claro, estos son contestaciones que parecen idílicas, pero están grabadas, ¿vale?, sin ninguna coacción, y nos rompe mucho esa idea de que los niños y las niñas se tienen que morder, se tienen que pelear, quienes se pelean se desean. ¿Me explico? O sea, rompe mucho con esta idea de los niños y niñas, de pequeños y pequeñas se tienen que pelear porque entonces son amigos. No es cierto, ellos y ellas nos cuentan incluso en situaciones, ¿no?, donde hay combinadas distintas culturas, que esto no es así, ¿no?, que se ayudan cuando no hacen nada de las cosas, porque el otro no puede. Dice, yo soy amiga de la gente valiente, porque te ayudan cuando más lo necesitas. Yo también quiero en mi vida. Y yo he decidido conservar en mi vida solamente a las personas que siento que me ayudan cuando de verdad lo necesito y que yo estoy para ellos y para ellas cuando de verdad lo necesito. Por tanto, esto pues, puede ser un antídoto estupendo, ¿no?, para prevenir esto que ahora llaman la epidemia de la soledad no deseada. No sé si habéis escuchado, pero sabéis que tiene, ¿no?, unas implicaciones muy serias para la salud y para la sostenibilidad de nuestras sociedades y de nuestro mundo, ¿no?, que lo podamos revertir o lo podamos anticiparnos tanto, ¿no?, desde la educación infantil, poniendo esas patitas, esas baldosas de colores amarillas, ¿no?, como decía el Mago de Oz, que nos lleven, ¿no?, a ese punto, ¿no?, de poder, ¿no?, tejer amistades también en entornos multiculturales. No solo rompe con la idea, ¿no?, de que la escuela tiene que ser solo algo competitivo o que, claro, este centro es problemático porque solo hay migrantes, ¿no?, con la idea de no importa quiénes estemos, sino lo que importa es lo que hagamos, ¿no? Y lo que hagamos tiene importancia hoy, o ahora mismo, pero también dentro de 10 años, ¿no?, para que podamos combatir juntos y juntas, ¿no?, pues esta epidemia de la soledad, o como decía la gran Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina y Fisiología, por ese gran descubrimiento de la doble hélice del ADN, que mis alumnos y alumnas estarán cansados y cansadas, perdón, de escuchar sobre Rita Levi, pero aquí está otra vez, ¿eh? Esta idea, ¿no?, que decían cuando les entregaban el premio Nobel su compañero, bueno, tú y yo somos buenos, porque individualmente eran brillantes, ¿no?, pero juntos o juntas, ¿no?, somos maravillosos. Entonces, con esta idea,
que si algo queda de este ratito después del café, por favor que sea esta, ¿vale? Que juntos y juntas somos maravillosos y maravillosas. Y yo ya lo dejaría aquí, si os parece. Sí.